Formación y evolución del tubo neural y crestas neurales. ¿Qué vamos a aprender en este tema? El origen de la placa neural, la importancia de la notocorda en el desarrollo del sistema nervioso, los genes que intervienen en el proceso de neurulación, qué son los neuroporos anterior y posterior, cuál es la formación del tubo neural, las vesículas cerebrales primarias y secundarias y sus curvaturas, el proceso de neurohistogénesis y cuáles son las células derivadas del tubo neural y de las crestas neurales. El desarrollo del sistema nervioso central comienza como un engrosamiento del embrión en forma de zapatilla que se encuentra por delante de la línea primitiva y por encima de la futura notocorda llamado placa neural o neuroectodermo y que se observa a los 18 días. A los 20 días del desarrollo se observa cómo esta placa neural empieza a plegarse por elevación de sus bordes denominados pliegues neurales, los cuales van a delimitar un surco denominado surco neural. El cierre se inicia entre el cuarto y el séptimo somita y esta fusión avanza en sentido craneal y en sentido caudal, delimitando una abertura temporal craneal denominada neuroporo anterior y una caudal denominada neuroporo posterior. En estos dibujos se esquematiza el proceso de regulación por parte de los genes de la neurulación y se observa que participan en este proceso SONY-FO y BMP, proteína morfogenética ósea. SONY-FO es secretado por la notocorda y posteriormente por la placa del piso del tubo neural y participa en la activación de NKX2, de PAT6, de NKX6.1 y estos a su vez determinan la diferenciación en neuronas motoras, mientras que en el sentido opuesto el dermectodermo que envuelve al tubo neural, así como en segundo lugar la placa del techo, secretan BMP que a su vez activa BMP5, BMP7, activina y dorsalina y a PAS3 y PAS7 que determinan la formación de neuronas sensitivas. En un embrión de rata de 20 días ya podemos observar el cerebro anterior, el medio y el inferior en la parte más craneal de la placa neural. Este esquema muestra la formación del tubo neural en un corte transversal. Observamos a la notocorda, observamos un tejido que no se diferencia que es el dermectodermo, el tejido diferenciado sobre la notocorda o neuroectodermo a la notocorda y el tejido limitante entre dermectodermo y neuroectodermo que es la cresta neural. Por la elevación de sus bordes, la placa neural va acercándose cada uno de sus bordes para formar una estructura tubular. A esas elevaciones se le denominan pliegues neurales y al surco que delimitan se llama surco neural. El tejido que se encuentra entre el dermectodermo y el neuroectodermo es la cresta neural, el cual también es de origen neuroectodermal. Y esta es la notocorda que induce a esta diferenciación. Una vez que los pliegues neurales se acercan entre sí, se forma el tubo neural. La cresta neural queda ubicada entre el tubo neural y el dermectodermo y una vez que ella se ha formado, se divide en dos masas esféricas a cada lado del tubo neural, las cuales a su vez se seccionan transversalmente en masas que se encuentran a la altura de cada somita y van a formar los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos. El tubo neural, que es el originado de la placa neural, y este tubo se cierra en su parte anterior y posterior a la edad de 25 días el neuroporo anterior y de 28 días el neuroporo posterior.
Una vez que se ha cerrado el tubo neural, aparecen en su parte craneal dilataciones que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, y que se denominan vesículas cerebrales primarias, que se observan a las 4 semanas del desarrollo. La parte caudal del tubo, que no se dilata, formará la futura médula espinal. Aquí observamos un embrión con sus respectivas vesículas cerebrales primarias. Para la 5ª semana se dividen estas vesículas en vesículas cerebrales secundarias, y del prosencéfalo se forman telencéfalo y encéfalo. El mesencéfalo no se divide y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. De cada una de estas vesículas cerebrales secundarias se forman derivados. También es importante que aparecen las curvaturas cerebrales y que en la parte ventral se forma la curvatura cervical a la altura del primer somita. Por la parte dorsal, el istmo del rombencéfalo entre el metencéfalo y el mesencéfalo. En la parte entre el metencéfalo y mielencéfalo, la flexura pontina. Y en la región ventral al mesencéfalo, la curvatura cefálica. Aquí podemos observar las vesículas cerebrales secundarias al istmo del rombencéfalo, la curvatura cefálica y la curvatura cervical. La flexura pontina que separa el metencéfalo del mielencéfalo. Cada una de estas vesículas tiene sus derivados. El telencéfalo formará hemisferios cerebrales y núcleos basales, diencéfalo, epitálamo, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, tubérculos cuadrigémenos y protuberancia, y pedúnculos cerebrales, el metencéfalo, la protuberancia y el cerebelo, y el bulbo raquídeo originado del mielencéfalo. Desde las cavidades de estas vesículas cerebrales también se originan estructuras de las cavidades telecefálicas, los ventrículos laterales del encéfalo, el tercer ventrículo, de lo que es la cavidad del mesencéfalo se forma el acueducto de Silvio, y de la cavidad del metencéfalo y mielencéfalo el cuarto ventrículo. Para el desarrollo del sistema nervioso es necesario un proceso de histogénesis del tubo neural, el cual se inicia al primer mes del desarrollo con una fase de proliferación donde las células están en mitosis. Cuando las células se encuentran en división celular, ellas están cercanas a la membrana limitante interna, y el primer mes de vida orientan sus usos acromáticos paralelos a la membrana limitante interna, dando origen a células hijas que conservan la capacidad de síntesis de ADN. Cuando el núcleo se encuentra cerca de la membrana limitante externa, se encuentra en fase de síntesis. Estas células volverán a entrar a otro ciclo de división celular y formarán nuevas células. Esta etapa de proliferación celular es en el primer mes de vida, y posteriormente para el segundo mes de vida se observa que células que están en etapa de mitosis, algunas de ellas orientan sus usos perpendiculares a la membrana limitante interna, dando origen a dos células hijas, donde una de ellas conserva la fase de síntesis de ADN y sigue otro proceso de división celular, mientras que la otra no, pierde esta capacidad de síntesis de ADN y empieza un proceso de diferenciación celular. A medida que avanza el desarrollo, son más las células que van a hacer un proceso de diferenciación que las que siguen en fase de proliferación. Y se va formando la capa del manto del tubo neural, conformada por células en proliferación y células en diferenciación, y una capa marginal que se debe al acúmulo de fibras o de axones de las células en diferenciación. Y así lo tenemos: capa del manto y la capa marginal o blanca derivada de los axones. Finalmente se diferencia el epitelio adyacente a la cavidad del tubo neural
que formará las células ependimarias o epitelio ependimario. Aquí tenemos los derivados del tubo neural, donde entre los primeros derivados, las primeras células en diferenciarse están las neuronas, seguidas de los espongioblastos, que son células de sostén de tres tipos. Primero, el astroblasto, que da origen al ostrocito protoplasmático y fibrilar, que permiten sostén y funciones metabólicas a la neurona. Otra segunda célula de sostén, que es el espongioblasto ependimario, que es el último en diferenciarse, y un espongioblasto que da origen a la oligodendroglía, que formará las vainas de mielina en el sistema nervioso central. Otras células que son las células de microglía, derivadas del sistema retículo endotelial y que invaden al tubo neural en la segunda mitad de su desarrollo y vienen del mesénquima vascular que está adyacente a ese tubo neural o que lo rodea. Otras células derivadas del tubo neural son los pinealocitos y las células del epitelio coroideo. Entre los derivados de las células de las crestas neurales se encuentran células del cartílago branquial, células del neuroblasto simpático, células del ganglio simpático, células cromafines, células del leptomeninges o los odontoblastos, las células de neurilema, las células del mesénquima cefálico, los melanoblastos y las células del ganglio raquídeo. Este material fue tomado del libro de neuroembriología de la doctora Carmen Elena Hernández, del guión de embriología de la Facultad de Medicina Mérida de la Universidad de los Andes, año 2012, y del libro de embriología médica Sadler Ladman, 11ª edición.